¿Cómo está? Nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Estamos en este programa de Poder Judicial Informa, en colaboración con la Universidad Xochicalco de Mexicali. Y en esta ocasión, la verdad, queremos agradecer mucho a nuestro invitado y le voy a platicar por qué. Nuestro invitado es el juez Francisco Neri Rosales, titular del Juzgado Decimocuarto de Proceso Oral en materia civil y de tutela de derechos humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y viene a impartir aquí a Baja California, en una actividad hecha a través de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, el curso introductorio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por eso estamos doblemente agradecidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de venir aquí a Xochicalco a poder tener este programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Aprovecho también para agradecer a la presidencia del tribunal, el Consejo de la Judicatura, que hizo posible que estemos presentes aquí en este hermoso estado. Y con la mejor de las intenciones, estoy a tu disposición. Ya me hiciste favor de presentarme, te lo agradezco. Tenemos 11 años en un juzgado de proceso oral y eso nos ha permitido celebrar numerosas audiencias que nos permiten ya tener una perspectiva un poco más amplia que los compañeros que están en juzgados de proceso escrito, y con todo gusto estoy aquí para compartir con tu auditorio los temas que tú muy bien sabes pueden ser de su interés. Muchas gracias. Iniciando con esto, usted platicaba acerca de las generalidades en el contexto de introducir este código, de unos aspectos importantes que vienen incluso en el articulado. ¿Nos pudiera compartir estos temas, estos aspectos que son importantes? Sí, lo primero que vale la pena recordar es que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece para las personas juzgadoras diversas obligaciones en concordancia con lo que establece la Constitución de nuestro país. Lo primero de ellos es entender que la impartición de justicia a partir de la implementación de este Código Nacional siempre debe de tener como punto de partida el respeto de los derechos humanos de las y los justiciables, tal y como lo establece y como lo mandata nuestra Constitución General. El Código Nacional lo retoma. Del mismo modo, en forma congruente con lo que establece la Constitución, de que la persona juzgadora, si bien debe ser respetuosa de los derechos humanos de ambas partes, también debe, como director del proceso, buscar el modo de que el conflicto quede resuelto de fondo, aún sobre formalidades que pudieran considerarse innecesarias o excesivas. Esto tiene un trasfondo bien importante porque se nos manda el mensaje y se nos impone como obligación a las personas juzgadoras que comprendamos que cualquier tipo de asunto en el que se nos pone a potestad para resolver mediante la aplicación correcta de la ley, van a estar involucradas personas de carne y hueso como nosotros. Entonces debemos entender que si bien le llamamos parte enjuiciante o le llamamos parte enjuiciada dependiendo de la posición que les toca en un proceso jurisdiccional, en realidad son personas, y para las personas lo más importante es recobrar esa tranquilidad de la vida cotidiana. La vida normal para cada uno de nosotros es aquella en donde nos desenvolvemos de una manera natural, nos levantamos en la mañana, convivimos con nuestra familia, vamos a nuestras labores, regresamos lo más temprano que podemos para convivir con nuestros hijos, tenemos actividades los fines de semana, buscamos una actividad recreativa. Esa es la vida normal. Pero cuando una persona se ve envuelta en una problemática jurídica que se judicializa y llega hasta tribunales, lo cierto es que la persona se levanta pensando que tuvo que demandar o que ha sido demandada. La persona realiza sus actividades normales teniendo en mente que debe de conseguir personas que sirvan como testigos, que debe de conseguir documentos, que debe de estar atenta para ir a la audiencia, está pensando cómo va a ser para conseguir el permiso para poder ausentarse de sus actividades cotidianas, dependiendo donde trabaje será más o menos complicado. Después está pensando qué es lo que va a resolver la persona juzgadora y su abogado le va explicando, y entonces sigue la angustia, ahora qué va a resolver una sala, qué van a decidir los magistrados de esa sala, y después cuando le explican que todavía falta un juicio de amparo, está pensando cómo se va a resolver ese juicio de amparo, qué van a resolver los magistrados federales. Es una angustia terrible que nadie merece. Y por eso el Código Nacional nos establece como obligación, traten siempre de resolver el fondo, pero además, y parte importante, nos exige que siempre estemos fomentando la mediación.
lo que conocemos nosotros como medios alternos de solución de conflicto, que les hagamos saber a las partes que existe la posibilidad de ir ante un mediador, que puede ser un mediador que pertenezca al Poder Judicial, que puede ser un mediador privado, capacitado para ello, en donde en un ambiente muy amigable, muy distinto a la que es una sala de audiencias orales en presencia de un juez, ante el mediador pueden platicar y de manera muy amistosa empezar a explorar las posibilidades de celebrar un convenio que les permita resolver de inmediato esa problemática. De modo que después de 2 o 3 pláticas, dependiendo de lo complejo del asunto, ellos mismos establecen cómo celebrar su convenio de un modo razonable que les permita irlo cumpliendo y eso les permite recuperar su tranquilidad cotidiana y regresar a vivir como merecemos vivir todos los seres humanos. Ahora bien, ¿usted considera que con este código sí va a cobrar fuerza la justicia alternativa en el país? Es decir, sí va a haber un salto, un cambio en ese sentido. Sí, porque ahora nos corresponderá a las personas juzgadoras de estarlo fomentando. Tendremos que ser mucho más flexibles para que aun y cuando ya hayan judicializado su asunto y ya estemos en una primera audiencia, tratar de convencerlos de que pueden ir a la mediación y de ser necesario suspender ese proceso jurisdiccional para darles la oportunidad que lo resuelvan de un modo muy distinto. En la medida, primero, que nosotros, que tendremos una etapa específica de conciliación, tratemos de que se concilien, pero cuando apreciemos que les hace falta más tiempo, que necesitan que los vaya llevando de la mano una persona especializada, entonces trataremos de convencerlos de que primero vayan a la mediación ante un mediador que tendrá mucho más tiempo que el juzgador en la audiencia, en una sola de sus etapas, que es la conciliación. En cuanto nosotros logremos ese convencimiento y empecemos a canalizar a la mediación gran parte de los asuntos judicializados, entonces los medios alternos comenzarán a tener la importancia que deben tener. Como país tenemos una de las estadísticas más altas de los asuntos que se judicializan. Comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos, se judicializa entre un 7 y un 9% de aquellos asuntos que tienen una problemática. Más del 90% lo resuelven con medios alternos. En nuestro país se terminan judicializando entre el 70 y el 90% de asuntos. Es un promedio muy bajo, un porcentaje realmente bajo, el que logra resolverse con los medios alternos de solución de conflictos. Lo que pretendemos es que sea todo lo opuesto, que se judicialicen muy pocos asuntos, porque, insisto, cada convenio implica que las personas involucradas están regresando a su vida cotidiana con la normalidad que todos nosotros queremos para vivir. Juez Neri, con su experiencia, entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar con la oralidad civil planteada en este código? La gran ventaja de la oralidad es que la comunicación constante entre la persona juzgadora y las personas involucradas en los juicios siempre va a permitir que la persona juzgadora esté concientizando a las personas. En aquellos casos en donde sea necesario dejarlo judicializado, continuar con la sustanciación del proceso y emitir una sentencia, entonces será la intervención efectiva de sus representantes autorizados, entiéndase sus abogadas o sus abogados, a través de un debate jurídico eficiente, el que haga que se produzca la información de calidad necesaria para que la persona juzgadora pueda resolver con plena convicción. Eso le dará una mayor legitimidad a las sentencias emitidas por el Poder Judicial, porque al estar presente los justiciables, la parte que inició el juicio, la interesada de manera directa, la parte demandada, la parte aquella a la que fue demandada de manera directa, se van a poder percatar que la actuación de la persona juzgadora es correcta y que la persona juzgadora está aplicando la ley dependiendo de todo aquello que le lograron comprobar su abogada o su abogado. Esa legitimidad va a permitir que la ejecución de la sentencia también sea más rápida, porque debemos de tener presente que la impartición de justicia no concluye con la emisión de una sentencia, concluye hasta el momento en que se logra cumplir con lo que la sentencia ha dejado establecido.
Por eso es que se pretende que el proceso oral nos dé mayor transparencia para recuperar credibilidad, para legitimar las sentencias que emitimos y para aumentar el porcentaje de cumplimiento voluntario, porque serán personas que están convencidas que resolvimos lo que la ley establece que debimos haber resuelto. Y adicional a esto que comenta, ¿qué cambios o qué novedades hay en materia civil con el nuevo código que, pues, sea útil que escuchen abogados o el mismo personal jurisdiccional? Lo primero que debemos recordarle a las y los abogados que nos hagan favor de escucharnos es que, a diferencia de los procesos escritos, donde sustanciamos los procesos en aplicación estricta de reglas procesales, aquí nos regimos por principios y los principios debemos entenderlos como mandatos de optimización. Esto es, debemos comprender lo que implica el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de igualdad y el principio de contradicción. Es importante lograr comprender en su magnitud mayor la aplicación de los principios, porque de ese modo las y los abogados sabrán cómo pueden tener una intervención exitosa en la audiencia. Si logramos comprender que por virtud del principio de inmediación la persona juzgadora está presente para interactuar con las partes y con los abogados, con los órganos de prueba, entiéndase un testigo, un perito o la propia parte interesada cuando hay una declaración de parte, entonces los abogados les resultará muy fácil entender que necesitan tener una intervención exitosa aprendiendo a formular interrogatorios que provoquen una declaración espontánea y honesta respecto del órgano de prueba en el sentido en el que le quieren producir convicción a la persona juzgadora. El abogado, la abogada debe de tener claro que el modo en que ellos participen provocará que se incorpore al juicio la calidad requerida en la información necesaria para dejar acreditados los hechos de los que depende que se les conceda o no lo que están pidiendo. De tal modo que estamos hablando de una ecuación en donde necesariamente participa la persona juzgadora, que desde luego debemos de capacitarnos, debemos de prepararnos, pero también del otro lado está la abogada o el abogado de las partes. El debate jurídico tendrá que ser entre las partes asesoradas por su representante autorizado, su abogada o su abogado, mediante interrogatorios eficientes a las y los testigos, a las y los peritos, a las propias partes cuando se trata de una declaración de parte, de modo tal que la persona juzgadora, al estar presenciando todo lo que sucede, se tendrá que ir convenciendo de que las cosas realmente sucedieron en el modo que lo ha planteado la parte actora y en otros casos que realmente sucedieron en el modo que lo ha planteado la parte demandada y que por lo tanto debe de aplicar la ley de uno o de otro modo, porque son posiciones antagónicas, aunque nosotros quisiéramos en la mayoría de los casos darle la razón a ambas partes para que ambas partes pudieran reintegrarse a su vida cotidiana, pues lo cierto es que como son posiciones antagónicas, solo le podemos dar la razón a alguna de las dos y por lo tanto a la otra le tendremos que imponer una condena. Pero no se trata de algo autoritario, no se trata de algo caprichoso, no se trata de algo arbitrario. Se trata de que la persona juzgadora determinara cómo aplicar la ley atendiendo a los hechos que hayan dejado acreditado, dependiendo de la eficiencia en el desahogo de las pruebas que hayan ofrecido para ello. Ahorita que comenta eso, hablaba usted sobre las audiencias preliminares y cómo, se pueden desestimar, o dejar fuera de ese proceso, ciertos puntos. ¿En qué consiste esto? Bien, vale la pena recordar así de manera muy rápida, breve, pero completa. Los procesos orales comenzarán con una parte escrita que denominamos etapa postulatoria porque implica que la demanda se presenta por escrito, la contestación de demanda se presenta por escrito, pero ello no implica que no se trate de un proceso oral, porque lo que se contenga en la demanda y en la contestación servirá como antecedente. Una vez que iniciamos el sistema de audiencias orales, que tratamos el juicio ordinario civil, tiene una audiencia preliminar y luego una audiencia de juicio. En tratándose de juicios especiales, nos vamos directo a la audiencia de juicio. Pero en esta audiencia preliminar, naturaleza depurativa,
vamos a trabajar esos aspectos. Vamos a fomentar el debate jurídico entre las partes involucradas para que a través de sus personas representantes autorizados, abogada o abogado, vayan determinando cuáles de todos los hechos que han introducido al juicio pueden en ese momento depurarse. Esto es quedar como no controvertidos. Lo cierto es que la experiencia nos ha enseñado que en todos los juicios siempre existe un tronco común en el inicio de las relaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de asuntos que se judicializan es por la celebración de actos jurídicos que en algún momento no se cumplen. Pero al inicio de ese acto jurídico, entiéndase para efecto de la explicación, la celebración de un contrato, siempre existe una parte en donde estaban de acuerdo. Por eso es que lo celebraron, porque tuvieron pláticas, tuvieron negociaciones, decidieron cómo celebrarlo. En todo eso estuvieron de acuerdo. Llega un momento, tristemente, en que en alguna de las partes se separa de aquello que prometió, viene el incumplimiento y después tienen que llegar a un tribunal. Pero todo ese inicio, en donde la relación era cordial, en donde tuvieron la capacidad de comunicarse, de negociar y de decidir cómo celebraban un contrato, todo eso lo pueden dejar como hechos no controvertidos. Y esto es una gran ventaja, porque el número de pruebas depende de manera directamente proporcional al número de hechos controvertidos. De modo tal que cuando deciden que de los 30 hechos que narraron en la demanda, en realidad los primeros 25 no generan controversia, porque es esa parte del inicio de la relación en donde estuvieron de acuerdo en todo, entonces se quedan fuera de la discusión, se dejan nada más 3, 4 o 5 hechos realmente como la discusión: ¿incumplió o no incumplió? ¿Se había comprometido o no se había comprometido de ese modo? ¿Es exigible o no es exigible la obligación? En eso consiste la depuración. Y una vez que se depura el universo de hechos, se puede depurar también el universo probatorio. Porque si traían 10 pruebas para acreditar 30 hechos y 25 han quedado ya como no discutidos, entonces de las 10 pruebas que inicialmente habían ofrecido, solo se van a quedar con una o con dos o con tres. De modo tal que vamos a llegar a la audiencia de juicio con pocas pruebas, con pocos hechos discutidos, y eso le va a permitir a las y los abogados, a sus representantes autorizados, que tengan un debate jurídico eficiente. Y desde luego va a permitir que la persona juzgadora, por virtud del principio de inmediación, esté interactuando, esté escuchando, tenga presencia cognitiva, presencia intelectual y quede plenamente convencido de el sentido en el que debe de emitir la sentencia. Por eso hablamos de una audiencia preliminar de naturaleza depurativa y una audiencia de juicio para escuchar un alegato de apertura, deshogar pruebas, un alegato de cierre y después emitir la sentencia definitiva. No sé cómo sería compartir. Usted mostraba a sus alumnos, porque son sus alumnos de este curso que vino a impartir aquí al Poder Judicial del Estado, esquematizó mucho el proceso de materia civil desde que entra la demanda. No sé si nos lo pueda compartir, hizo unos gráficos y las opciones que hay en ese proceso. Sí podemos hacerlo, estuvimos trabajando con una presentación en PowerPoint que no tiene más finalidad que nos permita la explicación un poco más ágil al momento de las charlas que estamos dando, porque lo cierto es que son muchísimos temas y es muy amplio lo que uno quisiera compartir, y por realmente la sesión de 3 horas no nos da mucho para ello, pero si tuvieran alguna utilidad, con todo gusto lo comparto. De hecho, ya se los he dejado al Muy bien, instituto en el tribunal y sin problema se podría muy hacer bien. el conocimiento de todo aquel que pudiera tener interés. Algo que usted considere que sea importante compartir con la gente que nos ve, que nos escucha en relación a este código y en especial a la materia civil. Sí, hay un tema importantísimo que es la parte que corresponde a ejecución de sentencia. La mayor parte de las y los justiciables, en todas las entrevistas que se han realizado desde hace ya más de una década para efecto de conocer cuál es la visión que tienen sobre el poder judicial, nos ha obligado a enterarnos, a comprenderlo y a empezar a trabajarlo, que la ejecución de sentencia lo ven como algo muy tortuoso. Muchos de ellos han llegado a manifestar en esas múltiples entrevistas que no le ven sentido alguno a iniciar un juicio, que no le ven ventaja a obtener una sentencia favorable porque nunca se ejecuta. La gran razón por la que las sentencias
pueden llegarse a volver inejecutables es porque las personas justiciables, a pesar de que ya fueron oídos y vencidos en juicio, en una primera instancia, en una segunda instancia, en un juicio de amparo, carecen de la cultura del cumplimiento. Y después de que la sentencia ya se considera cosa juzgada, que implica que se debe de cumplir porque ya no puede ser modificada, recurren a todo tipo de tácticas dilatorias para evitar que se cumpla. El mensaje con el que quisiera llegar a las y los justiciables y desde luego a las Sí. y los abogados es que tomen en consideración que cuando una sentencia no se cumple de manera voluntaria, se tiene que hacer de manera forzosa. Y ello implica el embargo de bienes y después el remate en la moneda pública, y cuando se trata de inmuebles, ya sea por remate o porque el mismo inmueble haya sido el objeto del juicio, esa ejecución forzosa implica que se tenga que ordenar un lanzamiento que es legal porque está ordenado en una sentencia que constituye cosa juzgada, pero que materialmente tiene un impacto muy dramático en las personas demandadas. ¿Por qué? Porque implica que se va a pedir el uso de la fuerza pública, que va a llegar la fuerza pública para apoyar al actuario, que es quien materialmente realiza el lanzamiento, que la parte interesada contrata a grupos de personas especializadas para efecto de sacar todos los bienes. Entonces la ejecución forzosa se vuelve algo muy dramático y muy difícil, y tarde que temprano va a suceder. Si las y los justiciables y sobre todo las y los abogados comienzan a verlo desde una perspectiva distinta y utilizan el sistema de audiencias que también contempla el Código Nacional para que en ejecución de sentencia las personas involucradas se reúnan y decidan cómo cumplen esa sentencia, y entonces en lugar de tácticas dilatorias que solo alargan la ejecución, pero que tarde que temprano llegará ese lanzamiento, que es el que pongo como ejemplo, que se vuelve muy dramático, si en lugar de eso lo dialogan, lo platican, se ponen de acuerdo, se concede un plazo, de algún modo se apoya a la persona demandada que tal vez no tiene el modo de sacar sus cosas, entonces lo pueden hacer también de manera amigable. Una vez que saben que su sentencia es cosa juzgada, porque ya se hizo lo que la ley dice que se tiene que hacer, y así lo determinó un juez de primera instancia, y así lo determinaron 3 magistrados en segunda instancia, y así lo determinaron 3 magistrados federales en el juicio de amparo, implica que se tiene que cumplir. Entonces tendríamos que también aprender, personas juzgadoras, abogadas y abogados, a compartir esa cultura del cumplimiento a la y al justiciable. Le tendremos que explicar y realmente aplicarnos para lograr convencerlos de que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia, y que es mucho más conveniente el diálogo en las audiencias orales para ejecución de sentencia, para que las personas involucradas se pongan de acuerdo. ¿De qué modo te puedo cumplir esa condena que está en una sentencia? ¿Qué facilidades me puedes otorgar para que yo pueda cumplirlo? Y lo hacemos de manera amigable, sin cuestiones dramáticas, porque recordar que en la mayoría de los inmuebles, que es lo que estoy poniendo de ejemplo porque es lo más dramático que vemos, quien habita es una familia. Entonces no implica simplemente que se vaya a desalojar legalmente a la persona que litigó y que perdió el juicio. Implica ir a sacar a la familia del inmueble y poner todos sus bienes muebles, todas sus cosas, incluyendo la de los adolescentes y los infantes, ponerlas en la banqueta. Es algo realmente muy dramático. Claro. Entonces sí tenemos esa obligación moral de hacerle entender, tanto las personas juzgadoras como las y los abogados, a las y los justiciables, que después de que la sentencia es cosa juzgada, lo más conveniente es el diálogo en ejecución de sentencia para cumplirlo de un modo muy amigable y evitar este tipo de ejecución forzosa que se puede volver muy dramático. Pues le agradecemos mucho su tiempo por estar aquí también. ¿Ya había estado en Baja California? Le preguntaba. No, No, su primera primera vez en vez Mexicali, con en buena Mexicali. suerte, les traje mucha lluvia ayer, hoy ya me regresaron el solecito, espero regresar muy pronto. Pronto. Gracias a ustedes por la invitación, les agradezco su hospitalidad, me han hecho
sentir muy bien y desde luego que se me quedan las ganas de regresar muy pronto. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias, gracias al juez Neri por estar con nosotros y pues a usted le agradecemos mucho su atención. Hoy tuvimos invitado especial. Esperemos que la información sea de utilidad y sobre todo en el contexto de este código nuevo que pues ya está próximo a implementarse. Así es que muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias.